En el programa de hoy, Alejandro Álvarez nos cuenta todo sobre Street Fighter. Emanuel García nos muestra su tremenda guía de episodios Motu. Y por último, veremos muchos recuerdos en fotografía. Pero antes, suscríbete, dale like, comencemos. Hola, ¿cómo están, queridos retroamigos? Mi nombre es Alejandro, pero soy más conocido como Alex. Y el día de hoy, sí, ya se lo están imaginando, vamos a hablar de videojuegos. Y no de cualquier videojuego, vamos a hablar de el videojuego con mayúscula, aquel videojuego que cambió la historia del género de los juegos de pelea. Sí, estamos hablando de Street Fighter. Pero vamos un poquito en el tiempo y regresemos. Quizás alguno, cuando hablamos de Street Fighter, vuelve a su infancia. Y es porque hemos compartido la infancia con estos personajes, con Ryu, con Ken, con Chun-Li, con Guile, que han marcado nuestra historia. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, habremos caminado en nuestras provincias y a lo largo de nuestro país, visitando distintos salones recreativos, o como lo conocíamos nosotros, máquinas de arcade, ¿no? Para poder tomar la posesión de estos distintos personajes? Porque mucho de nuestra infancia tenía que ver con eso, con la imaginación, con imaginarnos realidades y mundos distintos. ¿Quién de ustedes quizás no imaginó ser un gran artista marcial y enfrentarse a los mejores del mundo para, después de haber vencido a todos, ser proclamado como el mejor de todos? Y esto, que quizás ustedes imaginaron junto a mí, pudo hacerse en realidad mediante Street Fighter 2. Pero los invito a que volvamos en el tiempo, nos subamos al DeLorean y hagamos un poquito de historia juntos. Bueno, vamos a retroceder al año 1987. Sí, el año 1987 va a ser un año fundamental para la empresa Capcom. Capcom va a hacer una apuesta grande y una gran inversión en un nuevo juego que va a ser Street Fighter, bien conocido en la actualidad como Street Fighter 1. Ese primer Street Fighter era una máquina recreativa que llegó a los salones nipones solamente, a los salones japoneses. Una máquina recreativa que contaba con 8 botones, novedad para la época, botones que tenían intensidades, es decir, en la medida en que más fuerte uno presionaba el botón, más daño generaba. Y hay que destacar que eso fue también muy contraproducente para la misma máquina, ¿no? Era muy habitual que las máquinas, debido al fuerte golpeo y a la presión que recibían por los jugadores, tenían que ser reparadas constantemente. Tal es así que Capcom decide retirar estas recreativas y modificarlas por un nuevo sistema de 6 botones, el cual ya hablaremos un poquito más en Street Fighter 2. Pero bueno, como habíamos dicho, Street Fighter 1 genera y se transforma en un gran éxito. No en el éxito que Capcom esperaba, pero realmente tiene una buena recepción del público, específicamente, y esto es gracias a su protagonista Ryu, que por ahí para nuestra mirada occidental nos recordaba mucho cuando éramos chicos, con su traje blanco y su cinta roja, a aquel personaje de Karate Kid. Pero Ryu va a ser aquel enganche que genera que Capcom tenga un gran éxito, insisto, no el esperado, pero aquel éxito que le indica a la empresa que ese es el camino a seguir. Y Capcom no va a abandonar este proyecto, tal es así que decide escuchar a los jugadores y ver un poquito cuáles eran las dificultades que tenía este juego. Un juego que tenía mecánicas muy rústicas de juego, un timing muy malo, ¿bien? Porque el tiempo de reacción entre el comando, ¿bien? Y la acción llevada a cabo era muy larga y no era precisamente un juego que tuviera una gran jugabilidad. Así que todo esto Capcom lo toma y en el año 1989 decide ponerlo en un nuevo juego. Pule todos estos errores, mejora y así aparece, sí, Final Fight. No, ustedes piensan que estoy equivocado. No, no estoy equivocado. En el año 1989 sale al mercado Final Fight.
Final Fight, que durante mucho tiempo fue conocido como Street Fighter 89. ¿Por qué? Porque precisamente fue el intento de Capcom por mejorar y pulir todas estas mecánicas que no estaban saliendo del todo correctas o como la empresa esperaba. Así surge Final Fight que va a ser un modelo de este género de juego llamado Beaten Up o Yo contra el barrio, en el cual vamos enfrentándonos a todo lo que se nos cruce. Pero de Final Fight va la empresa Capcom a tomar muchísimos elementos que, gracias a la participación de 3 personas que van a ser Yoshiki Okamoto, que acababa de abandonar Konami y se une a Capcom para crear juegos como 1942, Final Fight y Street Fighter, y junto a Akira Nishitani, quizás algunos los conocen porque después va a ser fundador de Akira Games y va a llevar el Street Fighter por primera vez a las 3 dimensiones, al 3D. Y esto lo vemos en Street Fighter EX, EX Plus y EX Plus Alpha. Y el tercer personaje que va a sumar Capcom va a ser el ilustrador y diseñador de personajes Akira Yasuda, también o más conocido como Akiman, el cual va a participar en grandes proyectos de la empresa como fueron Street Fighter, Final Fight, Capitán Commando y Darkstalker. Akiman creó y diseñó estos personajes y esta estética de juego. Todo esto permitió a Capcom a que en el año 1991 diera a luz por primera vez a el padre de los juegos de pelea, Street Fighter 2. Street Fighter 2 es un juego que va a cambiar la historia del videojuego de pelea, y esto lo hace a partir de grandes decisiones que se tomaron. Vamos a hablar de la primera, la división en los comandos, división de puñetazos y patadas, y agregarle la intensidad de acuerdo a los botones. Van a existir distintas intensidades de golpes, débiles, medios y fuertes. Tal es así que esto también genera una nueva mecánica dentro de los juegos de pelea a partir de Street Fighter. Street Fighter incluye el sistema de puntos débiles, es decir, los daños de los golpes iban a generar en cada personaje puntos débiles de acuerdo a donde fueran golpeados, en la cabeza, en el torso o en las piernas. Una mecánica que aparece, por ejemplo, es la del mareo. ¿Bien? ¿Recuerdan cuando nos golpeaban consecutivamente que nuestro personaje quedaba mareado e incapacitado para responder y actuar? Bueno, estas mecánicas van a surgir con Street Fighter 2, y creo que quizás lo más valorable de Street Fighter 2 va a tener que ver con el timing y el buscar solucionar ese problema del timing que había tenido anteriormente Street Fighter 1. A partir de ahora vamos a poder realizar acciones especiales de manera mucho más fácil y sencilla. Cualquiera de nosotros, sin tener grandes talentos o habilidades, podía, haciendo una media bola, una media U, un medio círculo y el botón de piña, podía realizar, por ejemplo, una Hadouken, o luego un Shoryuken o un Sonic Boom. Aunque si les digo Sonic Boom, seguro ninguno lo va a conocer, porque la mayoría lo pronunciamos mal y decíamos Adekfu y demás. Pero todos los movimientos especiales fueron logrados gracias al timing que incorpora Street Fighter 2, que incorpora una mecánica que hasta el día de hoy los juegos actuales siguen repitiendo, y es quizás el eje de la espectacularidad de los juegos, y es el sistema de combos. Sí, en realidad el sistema de combos nunca fue pensado o intencionado por Capcom. Los programadores, mientras hacían el testeo del juego antes de que el juego fuera alargado, se dieron cuenta de que al lanzar un golpe, bien, si uno presionaba nuevamente un botón, eso cortaba la animación anterior. Y esto que había parecido un error de programación, y que por ahí, por ejemplo, a algunos de sus programadores, como fue Akira Nishitani, le parecía un abuso, explotar demasiado a un jugador sobre otro, dio lugar al sistema de combos. Tal es así que al probarlo en los juegos se dieron cuenta que era mucho más entretenido con este sistema y decidieron dejarlo. Y esto se mantiene hasta la actualidad y ha generado una revolución en los juegos de pelea. Sí, seguramente están pensando que hubo otras innovaciones en la Street Fighter 2. Y una de ellas, para los que a veces jugábamos a los juegos de pelea, fue
un nivel especial, un nivel distinto, una fase distinta, que fue la fase de los bonus. ¿Bien? El sistema presentaba 3 fases de bonus. El primero, el auto estacionado. Quien nos recuerda cuando elegíamos algún personaje teníamos la posibilidad de destruir ese auto estacionado, lo cual nos llevaba a replantearnos dónde en la actualidad dejamos el auto porque no había ningún trapito para cuidarlo. Y una curiosidad, el auto que destruíamos era un auto sacado de un modelo real, era un Toyota Lexus LS400, y en esta primera fase de bonus nos encargábamos de hacer pelota a este auto sin importarnos qué pensaba el dueño de ello. Una segunda etapa, un segundo nivel de bonus, era el de romper unos barriles, bien, lo cual a veces me ha hecho replantearme mis viajes a las bodegas y mirar hacia el techo a ver si no me cae ninguno por arriba. Y un tercer nivel en el cual había barriles de metal encendido. No se entiende todavía por qué alguien golpearía un barril encendido, pero bueno, la gente de Capcom lo encontró divertido. Curiosidad, cuando Street Fighter es llevado a los ports dentro de el Sega Genesis o Mega Drive, recuerden que eso tiene que ver con el origen de distribución de la consola, ¿bien? Genesis va a ser utilizado específicamente para la región norteamericana, estadounidense, y el Mega Drive va a ser japonés y europeo. Y cuando fue llevado al port de Sega y de Nintendo, este nivel de bonus desaparece y es cambiado por otro nivel de bonus en el cual teníamos que destruir una pila de ladrillos. Bien, Street Fighter rompe todas las lógicas de ese momento. Va a ser el primer juego de pelea en el cual nosotros podamos elegir un personaje. Antes no teníamos la posibilidad de elegirlo. Bueno, ahora no solamente vamos a poder elegir un personaje, sino que vamos a poder elegir dentro de 8 personajes distintos. Todavía no podíamos elegir a los 4 jefes o villanos disponibles. Eso ya en la edición Champion Edition lo podremos hacer luego, pero nos daba la posibilidad de elegir distintos peleadores con distintas modelos o talentos en artes marciales de distintas nacionalidades. Y es la primera vez también que podemos contar con un personaje femenino dentro de la lucha, con Chun-Li, que va a ser la representante de las artes marciales. Sorprende muchísimo para el momento. La trama del videojuego es interesantísima, tal es así que vamos a hablar después qué se hizo con esa trama, ¿no? La trama nos va a hablar de un personaje principal, va a ser Bison, el cual va a organizar un torneo mundial de artes marciales con su organización criminal o delictiva llamada Shadaloo, en la cual lo que va a buscar hacer es reclutar nuevos miembros para esta organización, y solamente van a ser dignos de entrar a esta organización aquellos que pudieran derrotar a los 4 maestros o 4 jefes finales que tenemos dentro del juego. El éxito de Street Fighter fue tal y tan grande que no solamente se limitó a un videojuego, tal es así que llegó a la pantalla, y no solamente a la pantalla chica, bien, con su obra de animación, ya que hubo una serie de anime de Street Fighter y una película de anime, sino la pantalla grande con el cine. Street Fighter Ultimate Battle, una película que no fue lo que la empresa esperaba. Contaba con un elenco de renombre: Jean-Claude Van Damme, Raúl Julia, Kylie Minogue, personajes entre comillas destacados del momento y del cine de acción, pero recibió críticas muy negativas, no solamente por alejarse como adaptación al videojuego en algún punto, sino por la estética que no era la esperada por ahí por los fanáticos. Todo lo contrario de lo que pasó con el videojuego, que generó un éxito sin precedente y hasta el día de hoy sigue marcando la historia dentro de los juegos de pelea. Hasta el día de hoy seguramente alguno de ustedes sigue apretando Start y esperando que el Player 2 se anime a sumarse al combate y tener esos duelos fantásticos que teníamos en nuestra infancia. Bueno, y para ir cerrando un poquito este viaje que hemos hecho al pasado, vamos a hablar de algunos tipos, curiosidades o notas de color de lo que fue Street Fighter 2. El primero, ¿sabías que un total de 3 personajes vieron alterados sus nombres originales japoneses
cuando los juegos llegaron a Estados Unidos? El primer caso fue el de M. Bison en Japón por Balrog en Estados Unidos. El nombre original japonés del boxeador afroamericano es Mike Bison. El personaje en realidad era un homenaje al boxeador estadounidense Mike Tyson, pero al distribuirse el juego en Estados Unidos, un problema legal obligó a Capcom América a cambiar el nombre del personaje, ya que en realidad no querían tener problemas con los managers de Mike Tyson. De este modo, M. Bison pasó a llamarse Balrog en Estados Unidos y en Europa. El segundo caso fue el de Balrog en Japón por Vega en Estados Unidos. El personaje español originalmente en Japón se llamaba Balrog, pero fue cambiado a Vega en Estados Unidos y específicamente en Europa también, al considerarse que el apellido Vega o el nombre Vega del personaje era un apellido español muy común, entonces iba a tener un enganche en la gente distinto. Por eso decidieron realizar este cambio. El tercer y último cambio fue el de Vega en Japón y el de M. Bison en Estados Unidos. En un principio, al no aclarar el significado de la M dentro del personaje M. Bison, esto dio lugar a nombres como Mr. Bison o Master Bison en un intento de interpretarla. Incluso de manera más o menos oficial, se aceptó que la M de Bison era el rango que este personaje de aspecto militar tenía dentro de su oscura organización llamada Shadaloo, que fue el rango de Mayor Bison. ¿Bien? Segundo dato curioso, Ryu y Ken van a tener y van a ser los personajes más célebres de este arcade, pero el origen de los dos va a ser muy distinto. Mientras que por un lado Ryu termina siendo el protagonista icónico del videojuego, Ken va a tener un origen mucho menos atractivo y menos creativo. Esto va a pasar y se va a realizar debido a un problema de paletas dentro de la primera recreativa de Street Fighter 2, ya que no soportaba un cambio de colores. Por tanto, no había manera de que dos jugadores escogiesen al mismo personaje sin que perdiesen la noción de quién era quién. De ese modo crearon un personaje clónico a Ryu, solo que tenía otro color, ofreciendo la posibilidad de disputar una lucha que iba a ser la lucha más equilibrada de todos, dos personajes utilizando al mismo jugador. Ese, sin ser muy creativo, va a ser el origen de Ken. Tercer dato, Street Fighter 2 originalmente era el Final Fight. Habíamos hablado de cómo los intentos de Capcom por pulir las mecánicas del Street Fighter 1 van a dar lugar a un nuevo videojuego, y mientras algunos de ustedes quizás estaban esperando que habláramos de Street Fighter 2, en realidad el juego que se llevó adelante esa gran tarea fue Final Fight, que durante un tiempo fue conocido como Street Fighter 89. Cuarto dato curioso, el famoso bonus o nivel de bonus del auto no es propio de Street Fighter 2, ya había aparecido primero en Final Fight. Quinto dato curioso, Dhalsim tenía 6 manos. Bueno, el original Dhalsim era un indio genérico calcado de algún personaje de Dragon Ball como Nam, por ejemplo, pero solamente tenía un turbante como seña característica. Una versión posterior lo va a representar como Ganesha. Ganesha era el dios elefante dentro del panteón hinduista. Pero una vez realizado este diseño de personajes, la empresa se dio cuenta de que quizás esta referencia religiosa podía ser considerada inclusive ofensiva, así que decidió retomar con otra figura de la India para el personaje. Así es que surgió Dhalsim, basado en la figura del líder pacifista Mahatma Gandhi. Sexto dato curioso, Shenlong. Sí, durante años en América se pensó que el nombre del maestro de Ryu y de Ken era el de Shenlong, y esto todo fue por culpa de un error en la traducción del juego. Una de las frases de victoria de Ryu en Occidente decía: debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad contra mí. En realidad, la frase original en japonés decía: debes derrotar a mi puño del dragón para tener una oportunidad contra mí. Séptima curiosidad. La séptima curiosidad depende directamente de la anterior, y es el truco para jugar con Shenlong. Sí, lo escuchaste bien.
Bueno, esto en realidad surge como una broma para el Día de los Inocentes en el año 1992 por una revista norteamericana, Electric Gaming Monthly, la cual publica una nota, un artículo con un supuesto truco para pelear con un personaje nuevo en el juego, Shenlong, el maestro de Ryu y de Ken. Bueno, para eso era necesario, para lograr conseguir este personaje, uno lo que tenía que hacer era ajustar el sistema de arcade en su nivel más difícil, elegir a Ryu y ganarle a todos los rivales sin recibir un solo golpe, es decir, lograr el famoso perfect contra todos los personajes en todos los rounds. Luego llegar a Bison y aguantar todos los rounds sin recibir ni dar ningún golpe. Y supuestamente, luego de 10 rounds, empatando obviamente los personajes, un resplandor aparecía y Shenlong surgía derrotando a Bison de un solo golpe. Para los fans de Street Fighter saben que esto va a ser una referencia clara que va a dar lugar a la inspiración que años después va a permitir el surgimiento de Akuma Ogouki, el cual va a derrotar en sus primeras apariciones a Bison de esta manera. Octava curiosidad: los combos de Street Fighter son un error de programación. Bueno, habíamos hablado un poquito de esto. Los más veteranos recordarán que en Street Fighter 1 bien, no se podían encadenar golpes, ya que cada vez que conectabas uno, la animación del personaje volvía momentáneamente intocable. Es decir, al conectar un golpe, bien, yo me volví intocable. Sin embargo, Capcom busca mantener esta idea en la secuela y, debido a un error de programación, permite que los jugadores cancelen las animaciones al realizar un segundo golpe. Así va a surgir el sistema de combos. Noveno dato curioso: Mattel, la empresa fabricante de juguetes, demandó a Capcom. ¿Por qué? Por la figura de Ken. Sí, esto se debió en realidad a una infracción de marca. La empresa Mattel decía que la figura de Ken era muy parecida en su estética y obviamente en su nombre a el personaje de su niña Barbie, al novio de Barbie, a Ken. Entonces, luego de una conciliación entre Capcom y Mattel, se va a obligar, o se va a llegar al acuerdo en realidad más que una obligación, a que Capcom deba registrar el nombre de Ken a partir de la oficina de patentamientos norteamericana, y así va a surgir Ken Master, el nuevo personaje que lo conocíamos desde siempre, pero que ahora va a tener un apellido para poder identificarse y diferenciarse del personaje de Mattel. Décima y última curiosidad: hay una película de Street Fighter peor que la de Jean-Claude Van Damme. Sí, seguramente alguno de ustedes no me cree. Bueno, si viste Future Cops, seguro me estás creyendo. Future Cops era una película china, es una película china, en realidad, en la cual la trama de la cinta es de lo más rara y bizarra. Ken, Sagat, Honda y Bison son unos criminales del futuro que se esconden de la justicia en una preparatoria bien noventera después de viajar al pasado, donde se hacen pasar por estudiantes. Ryu, Vega, Guile y Dalsin viajan al pasado para perseguirlos y hacerlos pagar por todos los crímenes que habían cometido. Ahí conocen a Blanca, que es el profesor de esa escuela. Bueno, en la parte final, Ryu se transforma en Goku hasta cierto punto para derrotar a Bison. Si estás de humor y si estás con ganas, te recomiendo que le eches un vistazo y te aseguro que te vas a reír por lo menos un rato largo. Espero que les haya gustado este informe. La idea era que volvamos un poco juntos al pasado y a este maravilloso videojuego que transformó nuestra infancia y la de muchos otros niños y hoy adultos que vivimos y amamos no solamente el mundo del coleccionismo, sino el mundo del videojuego. Abrazo y nos vemos en la próxima.
Hola a todos, mi nombre es Emanuel García, soy de Santiago del Estero. Soy coleccionista Motu de Masters of the Universe, colecciono más vintage, que más adelante en otros videos les voy a ir mostrando lo que es mi colección, y hoy les traigo este libro que es la guía completa de todos los episodios de He-Man y She-Ra. Es una edición limitada, con la tapa todo con un holograma tremendo. Podemos observar el libro tiene un cubre tapa con un holograma muy lindo, por cierto, que al moverlo hace el efecto de la transformación de He-Man y She-Ra con sus respectivas espadas. En el lomo del título del libro, el escritor, las dos espadas del poder y la editorial Dark Horse, que es el que hizo el libro. En la parte de atrás, Skeletor y Order, los villanos de la serie, también con el efecto del holograma. En la parte interior, la primera etapa, el castillo de Grayskull en una foto panorámica, digamos, también muy linda. En la parte de atrás, su antagónico, la montaña serpiente, también con una foto panorámica. Y en la solapa del cubre tapa, He-Man y She-Ra, una reseña de los episodios del 83 al 87, la editorial, el precio de esa época, 2016-2017, es lo que podemos observar. Y en esta edición limitada del libro tenemos un señalador de páginas, y las páginas, si llegan a observar ahí, tienen como un dorado todas las páginas, muy lindo, la verdad. Sacamos el cubre tapa del libro, nos encontramos con esta hermosa tapa con las dos espadas de poder de He-Man, de She-Ra, y que a su vez todo el contorno dorado coincide con el dorado de las páginas, que son tremendas. Bueno, yo tengo marcado aquí una serie de páginas para no cansarlo, porque es un libro de 600 páginas. Es un libro de 600 páginas, entonces he marcado algo para hacerles ver, mostrarles, tampoco para expoliarles el libro, para que ustedes vean cuando, si algún día lo tienen, al libro. El libro viene separado por capítulos, y cada capítulo trae diversos episodios de He-Man y de She-Ra. Los episodios están divididos, por ejemplo, las páginas del libro con el título del episodio, una sinopsis que es de qué se trata. Y se acuerdan cuando al último He-Man hablaba de, y recuerden amigos, decía y les tiraba como un consejo, digamos, todos los episodios. Bueno, te trae el consejo de He-Man, te trae una pequeña review de lo que es el episodio. Estas imágenes son las que son utilizadas varias veces en varios episodios. Esta misma imagen la usaban en varios episodios. Y después trae también como un bosquejo del episodio. Estas son las escenas que son borradas después del episodio, que no van a salir en el episodio. Traen un bonus, traen una trivia, que esto es algo así como en Argentina, ¿viste? Cuando te ponen ¿sabías qué? Bueno, aquí te explica más o menos de ese episodio. ¿Sabías que cada personaje, una historia chiquita de cada personaje? Aquí marcado algo también, los bosquejos, las acciones, todas las escenas. Muy lindo libro, les recomiendo. Bueno, esto es tremendo. Aquí tienes los bosquejos, escena por escena, y después cómo las transformaban a color con una filmina, y así terminaban en el episodio lo que veíamos por la tele nosotros cuando éramos chicos. Seguimos con los bosquejos de los paisajes,
Aquí lo mismo, He-Man. Primero era el bosquejo. Realmente no les quiero mostrar todo el libro porque aparte que los voy a aburrir porque son 600 páginas, pero es para hojearlo y hojearlo y hojearlo. Cobra Khan. Aquí todas las poses de batalla de He-Man. Bueno, hay varias páginas interesantes, muy lindas. En la transformación del príncipe Adam. Miren cómo eran los bosquejos antes de que los marquen como terminarían siendo después los personajes. El rey Shandor, la reina Marlena, jóvenes. Bueno, tienen ahí para... Bueno, y esto aquí marcado es muy interesante porque era el mismo cuerpo de Shandor, utilizaban, ¿ves? Es el mismo cuerpo de Shandor vestido de diferentes formas dependiendo que necesitaban para cada episodio. Miren lo que son estos paisajes también, la transformación de He-Man. Muy, muy, muy lindo. El príncipe Adam en algún episodio con She-Ra, devolviéndole la espada. Este viene a ser el cuartel de Hordak. Toda la familia de Orko. Aparte que la calidad del libro es tremendo. Muy, muy lindo libro. Tiene escenas. Muy lindo. Bueno, y si alguien no conocía el castillo de Grayskull por dentro, les muestro cómo es el castillo de Grayskull por dentro. Ahí tienen todos los lugares que el castillo de Grayskull tenía dentro, con la explicación a mano del que lo diseñó. Realmente una belleza. Y bueno, y para terminar, les tengo una sorpresa. Para el que no lo conocía a Orko sin su traje, aquí lo tenemos a Orko con el traje y sin el traje. Realmente muy, muy lindo y con cosas que muchos no sabemos de los episodios, que por ahí no entendemos, las líneas temporales, los personajes. Bueno, tienen de todo para sentarse. El libro está en inglés, no salió en español, así que hay que sentarse, paciencia, traducirlo y se ponen a investigar todos los episodios de He-Man y She-Ra. Bueno, esto ha sido como un pantallazo general del libro. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.
Ken, Chile, Chun-Li, Guile, algunos de los personajes. Sí. Soy. Y sí, Street Fighter va a generar un nuevo sistema también.